Buen día. Hoy veremos distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias es una forma de representar un conjunto de datos por medio de tablas. En la primera columna se registran los datos, que pueden ser individuales o agrupados, y en la segunda columna las veces que estos aparecen, a lo que llamamos frecuencia. Las tablas pueden incluir más columnas para detallar otras características como son frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. En este primer ejemplo, la tabla nos muestra los datos individuales. La primera columna nos presenta las calificaciones individuales del 5 al 10 y la segunda columna la frecuencia con que estos aparecen. En esta segunda tabla, la primera columna nos muestra los datos agrupados. El peso de 40 a 46 kilogramos, de 47 a 53 kilogramos y así sucesivamente. Y la segunda columna, las personas que registraron dicho peso. Revisemos ahora los elementos básicos. La siguiente tabla muestra los aciertos que obtuvieron los estudiantes en un examen de química. Como vemos, la tabla nos presenta en la primera columna los datos del problema y en la segunda columna su frecuencia. En esta tabla, los datos aparecen agrupados en clases, categorías o intervalos de clase. Estos intervalos están representados por el límite inferior y el límite superior. En el primer intervalo, el límite inferior es 30 y el límite superior 39. En el segundo intervalo, el límite inferior es 40 y el límite superior 49, y así sucesivamente. La segunda columna, que representa el número de estudiantes, se le llama frecuencia, y este nos indica el número de observaciones que pertenecen a cada intervalo de clase. Si sumamos todas las frecuencias en esta tabla, tenemos un total de 82. Este dato se representa por n y nos indica el número total de datos. Estas son las reglas generales para formar distribuciones de frecuencias. Estos 8 pasos los usaremos en el problema que veremos más adelante. Veamos ahora qué es un histograma. Los histogramas son una forma de representación gráfica de las frecuencias de clase. Las frecuencias quedan representadas por el área de los rectángulos, no por sus alturas, y las barras necesariamente se dibujan sin dejar espacio entre ellas. Estas son sus características. Las bases de los rectángulos son sobre el eje X, es decir, sobre el eje horizontal. Los centros de las bases son las marcas de clase. Las bases del rectángulo está dada por el tamaño de los intervalos de clase, es decir, utiliza los límites reales. Y las áreas son proporcionales a las frecuencias de clase. Ahora veamos un ejemplo. Como podemos ver, las barras son verticales, se dibujan sin dejar espacio entre ellas y por lo general son del mismo color. Ahora veamos qué es un polígono de frecuencias. Los polígonos de frecuencias son representaciones gráficas de las distribuciones de frecuencias. El polígono de frecuencias se obtiene uniendo con segmentos de recta los puntos medios de las partes superiores de los rectángulos del histograma. Aquí tenemos un ejemplo. Y podemos ver cómo se unen con segmentos de recta los puntos medios de las partes superiores de los rectángulos. Veamos ahora el problema. El tiempo en minutos que emplearon 60 estudiantes del CBETA 30 en contestar un examen de matemáticas se muestra a continuación. Vamos a construir una tabla de distribución que contenga frecuencias, frecuencias acumuladas, frecuencias relativas acumuladas. Vamos a incluir límites reales, marca de clase y finalmente vamos a terminar el problema dibujando el histograma y polígono de frecuencia. Comenzamos con el primer paso, que es ordenar los datos. Vamos a hacer una tabla donde vamos a tener dos columnas principales, que es tiempo y frecuencia. Para comenzar vamos a identificar al dato menor, en este caso es el 60, y al dato mayor, que es el 85. Así que donde está el tiempo los vamos a registrar del 60 al 85. Comenzamos con 60, 61, 62, 63
y así sucesivamente hasta que lleguemos al 85. Una vez que llegamos al dato mayor, que es el 85, ahora en frecuencia vamos a ir registrando cada uno de los datos. Lo vamos a hacer de izquierda a derecha, es decir, en forma horizontal. Tenemos el 75, lo registramos en la tabla. Marcamos ahora el 60 y lo registramos en la tabla. Después el 80, 67, 81, 71, 74, 63, 72, 70 y así sucesivamente con todos los números. Después de haber registrado todos los datos, ahora en frecuencia lo anotaremos con número 2, 0, 1, 3, 2, 0, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 5, 4, 4, 2, 2, 1, 4, 3, 2, 2, 1 y 1. Ahora seguiremos las reglas generales para formar distribuciones de frecuencias con el segundo paso. El segundo paso nos pide calcular el rango. Esta es la fórmula. Entonces, el dato mayor vimos que era 85 y el dato menor 60. Hacemos la diferencia y nos da 25. El tercer paso es calcular el número de intervalos de clase. Esta es la fórmula. Y vamos a sustituir el valor de n. n es el número total de datos. El problema nos dio 60 datos. Metiendo los datos a la calculadora nos da 6.87. Esta cantidad debe redondearse de manera normal. 6.87 se redondea a 7, es decir, tenemos que dejarlo en número entero. En este caso van a ser 7 intervalos. El cuarto paso es calcular la amplitud. Esta es la fórmula. Vamos a sustituir los datos. El rango es lo que nos salió en el paso 2, que fue 25, y lo dividimos entre el número de intervalos de clase, que es el resultado del paso número 3, que nos dio 7. Hacemos la división y nos da 3.57. Aquí hay una nota en el procedimiento. Nos dice que tenemos que redondear al entero superior. Por lo tanto, redondeamos a 4. Vamos al quinto paso, que es calcular el nuevo rango. El nuevo rango se calcula multiplicando el número de intervalos de clase por amplitud. El número de intervalos de clase es lo que nos dio en el paso 3, que es 7 intervalos, y lo multiplicamos por la amplitud que nos dio en el cuarto paso, que fue 4. 7 por 4, 28. Aquí tenemos que hacer una diferencia entre el nuevo rango y el rango. Eso nos da 3. Y debemos considerar la nota que tenemos en las reglas generales para formar distribuciones de frecuencias. Si la diferencia es de 1 o 2, debemos de iniciar la tabla de distribución de frecuencias con el dato menor. Si la diferencia es de 3 o 4, debemos de iniciar la tabla con un valor antes del dato menor. Como en este caso la diferencia fue de 3, debemos de iniciar la tabla con 1 antes del dato menor. Si el dato menor es 60, entonces la tabla la tenemos que iniciar con el 59. Veamos ahora el sexto paso. Formar el primer intervalo agregando amplitud menos 1. En la amplitud nos dio 4, menos 1 son 3. Esto es lo que debemos agregar al límite inferior de cada intervalo. Vamos a construir la tabla. En la primera columna vamos a registrar los datos, que es el tiempo, y en la segunda las frecuencias. Recordemos que en el caso de la primera columna lo vamos a hacer en intervalos. En el paso número 5 vimos que debemos comenzar con uno antes del dato menor. El dato menor es 60, uno antes es 59. Y debemos de agregar 3. 59 más 3 son 62. El número que sigue es 63. Le agregamos 3, nos da 66. El número que sigue es 67.
agregamos 3, nos da 70, el número que sigue es 71, agregamos 3, nos da 74, el número que sigue es 75, agregamos 3, nos da 78, el número que sigue es 79, agregamos 3, nos da 82, el número que sigue es 83, agregamos 3 y nos da 86. Como podemos ver, iniciamos con 1 antes del dato menor y terminamos con 1 después del dato mayor. Ahora vamos a registrar las frecuencias. Para eso nos vamos a apoyar en la primera tabla que hicimos donde ordenamos los datos. De 59 a 62 tenemos 3 alumnos. De 63 a 66 tenemos 7 alumnos. De 67 a 70 tenemos 11 alumnos. De 71 a 74 tenemos 13 alumnos. De 75 a 78 tenemos 12 alumnos. De 79 a 82, 10 alumnos. Y de 83 a 86, 4 alumnos. Si sumamos todas las frecuencias, debe darnos 60, que es el número total de datos. Vamos a comenzar con la frecuencia acumulada. Esta columna nos permite conocer la cantidad de datos cuyo valor es igual o menor al intervalo en cuestión. El procedimiento es el siguiente. Vamos a pasar la primera frecuencia y después al 3 le sumamos 7. Eso nos da 10. A 10 le sumamos 11 y nos da 21. A 21 le sumamos 13 y nos da 34. A 34 le sumamos 12, nos da 46. A 46 le sumamos 10, nos da 56. Y a 56 le sumamos 4 y nos da 60. Al final, la frecuencia acumulada del último intervalo debe ser igual al número total de datos. Veamos ahora la frecuencia relativa. Esta columna nos indica la proporción del total de datos contenidos en cada intervalo. Entonces, la segunda columna la vamos a representar ahora en porcentajes. Para continuar con el llenado de las siguientes columnas de la tabla, debemos configurar la calculadora para trabajar con 2 décimas. Ahora sí, veamos el procedimiento para calcular la frecuencia relativa. Vamos a dividir la frecuencia de la clase entre el número total de datos y lo vamos a multiplicar por 100 para representarlo en porcentaje. Eso nos da 5.00%. Para el segundo intervalo, vamos a dividir la frecuencia de la clase entre el número total de datos y lo vamos a multiplicar por 100. Nos da 11.67%. Para el tercer intervalo, dividimos la frecuencia de la clase entre el número total de datos y lo multiplicamos por 100. Nos da 18.33%. Para el cuarto intervalo, dividimos la frecuencia de la clase entre el número total de datos y multiplicamos por 100, dando un total de 21.67%. Y así sucesivamente para los demás intervalos. En el siguiente intervalo nos debe dar 20.00%, 16.67% y 6.67%. Al final, la suma de todos los porcentajes debe de darnos del 100%. En este caso, nos arroja un resultado de 100.01%. Tenemos un error de una décima. Ahora veamos la frecuencia relativa acumulada. En esta columna indicaremos la proporción de datos iguales o menores al intervalo en cuestión, es decir, la tercera columna perteneciente a la frecuencia acumulada la representaremos ahora en porcentaje. Hagamos las operaciones. Vamos a dividir la frecuencia acumulada del primer intervalo entre el número total de datos y lo vamos a multiplicar por 100. Eso nos da 5.00%. Para el segundo, dividimos la frecuencia acumulada entre el número total de datos multiplicándolo por 100, dándonos 16.67%. Para el tercer intervalo, dividimos la frecuencia acumulada entre el número total de datos y lo multiplicamos por 100.
Eso es igual a 35.00%. Para el cuarto intervalo, dividimos la frecuencia acumulada entre el número total de datos y lo multiplicamos por 100. Eso nos da 56.67%. Y de la misma manera se realizan los cálculos para los demás intervalos. 76.67%, 93.33% y 100%. Siempre al final nos debe de dar el 100%. Vamos a calcular ahora los límites reales. Estos tienen la finalidad de cubrir los espacios entre dos intervalos de clase consecutivos. Si revisamos los intervalos de la primera columna, podemos observar que hay un espacio. Donde termina el primer intervalo, no inicia el segundo. Los límites reales eliminan esos espacios. El procedimiento consiste en promediar el límite superior de una clase y el límite inferior de la siguiente. Hagamos las operaciones para el primer intervalo. Vamos a promediar estos dos valores. 62 más 63 entre 2. Eso nos da 62.50. Lo colocamos en estos dos lugares. Ahora vamos a promediar 66 y 67. 66 más 67 entre 2 es igual a 66.50. Lo colocamos en estos dos lugares. Y si nos damos cuenta, a estas dos cantidades se les aumentó 0.5 y a estas dos cantidades se les quitó 0.5. Así que vamos a utilizar ese procedimiento para hacer el llenado de los demás intervalos. A 70 le vamos a agregar 0.5 y a 59 le vamos a quitar 0.5. En el siguiente intervalo, a 71 le quitamos 0.5 y a 74 le agregamos 0.5. Para el siguiente intervalo, a 75 le quitamos 0.5 y a 78 le agregamos 0.5. En el siguiente intervalo, a 79 le quitamos 0.5 y a 82 le agregamos 0.5. Finalmente, para el último intervalo, a 83 le quitamos 0.5 y a 86 le agregamos 0.5. Si revisamos los límites reales, donde termina el primer intervalo, inicia el segundo. Donde termina el segundo, inicia el tercero, y así con todos los demás intervalos. Finalmente vamos a calcular la marca de clase. Este valor representa a todos los datos de un intervalo. Se obtiene promediando el límite inferior y superior de una clase. La operación para el primero es 59 más 62 entre 2. Eso es igual a 60.50. Vamos a explicar lo que obtuvimos con una recta numérica. Tenemos el 59, 60, 61 y 62 que representan el primer intervalo. La marca de clase se localiza al centro de ese intervalo. Para el segundo intervalo es 63 más 66 entre 2. Eso es igual a 64.50. Para el tercer intervalo, 67 más 70 entre 2, igual a 68.50. Y así sucesivamente para los demás intervalos. Para terminar el ejemplo vamos a dibujar el histograma y polígono de frecuencias. Nos quedaremos con la primera, segunda y última columna. Los histogramas nos permiten representar gráficamente una tabla de distribución de frecuencias. Las principales características que tenemos es que las bases de los rectángulos deben dibujarse sobre el eje X. En los centros de las bases vamos a colocar la marca de clase que ya calculamos. Las barras necesariamente se dibujan sin dejar espacio entre ellas, y estas barras deben de ir del mismo color. Comencemos. Dibujamos el eje horizontal y el eje vertical. En el eje horizontal vamos a dividir el segmento de acuerdo al número de intervalos que tenemos en la tabla. Agregaremos un espacio antes del primer intervalo y uno después del último intervalo. Como la tabla tiene 7 intervalos,
Necesitaremos en total 9 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el eje vertical debemos llegar al 13, que es nuestra frecuencia más grande. En mi caso la escala será de 1 en 1, pero si es necesario se puede dibujar de 2 en 2, de 3 en 3. Comienzo con 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Este eje representa el número de alumnos y el eje horizontal el tiempo que tardaron en contestar el examen. Vamos a comenzar dibujando la barra, dejando libre el primer espacio. El primer intervalo tiene como marca de clase 60.50 y su frecuencia es 3. La marca de clase del segundo intervalo es 64.50 y su frecuencia es 7. La marca de clase del tercer intervalo es 68.50 y su frecuencia es 11. Para el cuarto intervalo la marca de clase es 72.50 y su frecuencia es 13. El quinto intervalo tiene como marca de clase 76.50 y su frecuencia es 12. La marca de clase del sexto intervalo es 80.50 y su frecuencia es 10. Finalmente, el último intervalo tiene como marca de clase 84.50 y su frecuencia es 4. Al revisar la marca de clase de todos los intervalos, nos damos cuenta que van de 4 en 4. Entonces, para calcular la marca de clase del primer espacio, a 60.50 le restamos 4. Y para calcular la marca de clase del último espacio, a 84.50 le sumamos 4. Para dibujar el polígono de frecuencias, primero vamos a colocar puntos medios en las partes superiores de los rectángulos del histograma. Para el primer y último espacio será en los puntos medios. Ahora unimos los puntos con segmentos de recta y de esta forma obtenemos el polígono de frecuencias. Los rectángulos en color azul representan el histograma y la línea roja el polígono de frecuencia. Para terminar el ejemplo, le ponemos título a nuestra gráfica.